escogido este personaje como ejemplo de subtipo del 8 conservación en el cine, ¿no? Entonces, para ello me voy a basar en la trilogía de películas de Lobezno. Voy a dejar de lado las de X-Men, me centro exclusivamente en la trilogía de Lobezno para efectuar esta tipificación y análisis caracterológico. Entonces, recomiendo rever las películas antes de ver este vídeo, o quien ya las sepa muy bien, pues entonces puede continuar, ¿no? Pero en cualquier caso, pues me voy a basar en esa trilogía para hacer este análisis. Entonces, Logan o Lobezno pertenece al subtipo del 8 conservación, ¿no? A este naranjo lo denomina satisfacción, ¿no? También se puede encontrar en algunos libros como supervivencia satisfactoria, ¿no? En mi opinión, otro nombre que se le podría dar a este subtipo sería frustración, que sería el darle la vuelta a la satisfacción y ver el reverso de la medalla. Porque en realidad el deseo de satisfacción de este subtipo nace en gran medida de una enorme intolerancia ante la frustración, ¿no? El 8 conservación no tiene saber perder, ¿no? Entonces, esas satisfacciones por evitar sentirse frustrado. Entonces, recuérdense que en el enagrama la lujuria ha de ser entendida más que necesariamente una lujuria sexual, es un deseo por lo intenso, ¿no? Una adicción a la adrenalina, ¿no? Llevar siempre las cosas al límite. Entonces, cuando esa pasión de lujuria, de llevar las cosas al exceso, se compagina con el instinto de conservación, lo que tenemos es un deseo exagerado por la supervivencia, ¿no? De ahí ese nombre de supervivencia satisfactoria. Entonces, un llevar al límite, en esa lujuria, el instinto de la supervivencia, que es el instinto de conservación, ¿no? Entonces, aquí tenemos a una persona que es capaz de sobrevivir en los tiempos más difíciles, en situaciones de guerra, en situaciones prácticamente apocalípticas. Este 8 conservación, con ese deseo exagerado, esa lujuria por la supervivencia, pues es capaz de sobrevivir en ambientes totalmente hostiles y arduos, mientras que el resto de personas pues se ven prácticamente al borde del colapso, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja que ellos tienen en ese tipo de ambientes hostiles. Sin embargo, lo que les puede suceder en estado típicamente medio, no necesariamente ni siquiera en estado insano, sino en estado medio, es que ese deseo tan fuerte por la supervivencia se compagina también de un egocentrismo muy fuerte que les puede llevar a que la sociedad también les aísle, ¿no? Entonces, se da una especie de bidireccionalidad por la cual su enorme egocentrismo hace que la gente se aleje de ellos, y cuando la gente se aleja de ellos, el propio 8 conservación dice, bueno, pues efectivamente, la gente se aleja de mí, pues yo también me alejo de ellos. Entonces aquí tenemos a un 8 que es más introvertido, ¿no? Porque se da esa especie de feedback que estoy explicando de que, como tienen ese deseo tan fuerte por sobrevivir, entonces eso va unido de un egocentrismo que hace que a veces puedan avasallar a los demás con tal de lograr satisfacer sus necesidades, ¿no? Sus necesidades de conservación, de proveerse los recursos, de sobrevivir, de darle a su familia lo que necesiten. Entonces ahí se produce un feedback por la cual la sociedad ve que esta persona tiene un egocentrismo muy fuerte, y entonces eso les lleva por tanto a que ellos mismos se empiecen a ver también como lobos solitarios, ¿no? Que es como el personaje de Lobezno, en mi opinión, se toma a sí mismo, como una especie de lobo solitario, ¿no? El Lobezno, ¿no? Es la metáfora perfecta para un 8 conservación, el lobo solitario del anagrama. Entonces, este 8 conservación a veces no parece tanto ser un 8 porque no se le ve venir, ¿no? Entonces, eso puede tener la desventaja para la sociedad o la ventaja para ellos de que, como pueden actuar más subrepticiamente, pues entonces cuando dan rienda suelta a su venganza o a su rebeldía, pues la gente está más desprevenida. Entonces, por esa razón, este 8 de conservación pueden ser más peligrosos que los otros subtipos del 8, ¿no? Pueden llegar a ser más antisociales, pero no con la abierta transmisión de rebeldía del 8 sexual, por la cual al 8 sexual se le ve venir. Al 8 conservación no se le ve tanto venir. Son unos 8 más taimados, pueden ser como más maquiavélicos, ¿no? Entonces, es más difícil
protegerse de un 8 de conservación insano que de los otros subtipos del 8, ¿no? Pero en cualquier caso, este personaje, Lobezno, en mi opinión, representa un 8 de conservación en su estado sano, ¿no? Podría también hacer un análisis de cómo sería el 8 de conservación cuando están cayendo en los niveles más insanos, pero Lobezno es un 8 que tiene una conexión sana con el 2, y eso para el 8 de conservación puede ser difícil. Pero aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces he escogido también este personaje porque representa un 8 de conservación en su mejor estado, ¿no? Pero en este análisis, en cualquier caso, yo también voy a hablar de cómo son los 8 de conservaciones cuando no están en su mejor estado, sino cuando están en la parte más neurótica. Entonces aquí voy a explicar, como hago como siempre, lo que Naranjo entiende por esta pasión satélite, en este caso del subtipo 8 conservación, ¿no? La satisfacción. Esto está extraído de la obra 27 personajes en busca del ser, ¿no? Entonces dice satisfacción, ¿no? La pasión satélite suya. El más armado de todos los 8 es el conservacional. La palabra que le corresponde es satisfacción. Tengo que tenerlo. Esto es mío. Tengo que tenerlo. Y dice, es más una intolerancia a la frustración de lo que quiere tener que el tenerlo en sí. Por esa razón yo he explicado anteriormente de que, en mi opinión, más que llamarle satisfacción, se le debería llamar al contrario, se le debería llamar frustración, ¿no? Porque la satisfacción surge de la intolerancia a la frustración, ¿no? De una manera parecida en el 7, que el hedonismo surge de una intolerancia al dolor y al aburrimiento, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene intolerancia hacia algo, pues ¿qué hace? Que se va al polo opuesto, ¿no? La intolerancia a la frustración da lugar al deseo exagerado de satisfacción, ¿no? Y dice, en este sentido se parece un poco a una característica del 1 sexual que también se obsesiona con su deseo, ¿no? Dice, pero un 1 es muy diferente de un 8. El 1 es muy hipersocial, mientras que el 8 es completamente antisocial. Uno está demasiado preocupado por las normas y el otro demasiado poco, ¿no? Refiriéndose al 8. Entonces, esto que dice del 1 sexual es porque desde el enagrama budista el 1 sexual precisamente es el subtipo deseo. Pero en el caso del 8, pues tendremos que el 8 es ignorancia dominante, luego deseo auxiliar. Y como voy a explicar un poco más tarde, este se correspondería con el subtipo aversión, ¿no? Entonces dice, el 8 de conservación persigue la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Necesidades del instinto de conservación, ¿no? Que es el instinto suyo, ¿no? Esta satisfacción está orientada primordialmente al instinto de conservación, ¿no? No sería a lo mejor como el 8 sexual sería satisfacer el deseo de tener una pareja que le convierta en el centro de toda su foco de atención. En el 8 de conservación no se ve, de acuerdo con la teoría de Sicora, el instinto sexual sería el instinto ciego, ¿no? Lo que se ve es la satisfacción por cubrir sus necesidades para sobrevivir, ¿no? Entonces, no suelo hablar mucho. Entonces, esto es lo que estaba mencionando anteriormente. Este es un 8 como más flecha 5, un 8 más introvertido, ¿no? Es como el león. Un león solamente se mueve cuando tiene hambre, ¿no? Efectivamente, esa es una metáfora muy buena para el 8 conservación, ¿no? El león solamente se activa cuando necesita cazar y luego está retirado, ¿no? Eso se parece mucho al 8 conservación. Persigue dar satisfacción a su hambre insatisfecha y después duerme durante el resto del día. Eso es más o menos como el 8 conservación. El 8 conservación, pues, sale al mundo a coger lo que quiere y luego es un 8 que es más hogareño, ¿no? Por la flecha con el 5 conservación. Dice muy majestuosamente. Dice, es como un nada de tonterías, ¿no? Lo que se dice en inglés no nonsense. Eso define muy bien al 8 conservación, ¿no? Vamos a por lo que queremos sin tonterías. Nada de palabras. Claro, porque este es un subtipo muy orientado a la acción, ¿no? Esto lo comentaré más adelante, ¿no? Entonces, el 8 sexual, en cambio, es un 8 que se muestra más extrovertido, sería más a la 7. Aquí lo que vemos es un 8 que es como más a la 9, ¿no? El 8 conservación. No hay juegos de palabras en un 8 conservación. Es un espíritu de vamos por lo que queremos y punto. Eso es lo que ellos piensan. Podríamos decir que su necesidad es la de un egoísmo exagerado, ¿no? De hecho, mi opinión es que este es el carácter más egoísta de todos los subtipos del enagrama.
Son las personas que saben cómo hacer negocios y saben regatear para conseguir ponerse por encima de todos, ¿no? Ya digo, su supervivencia por encima de los demás, ¿no? Están dispuestos en niveles insanos a avasallar, ¿no? Si hace falta. Existe la expresión un vendedor de coches usados. Ese es el arte o el talento del 8 de conservación. Ya digo que este es un 8 que es como más taimado. Pero también su necesidad. Se trata de un superviviente, un término que ha sido usado para los 8 en general, pero que es el más indicativo del 8 conservación, ¿no? Efectivamente, o sea, el superviviente por excelencia del enagrama es el 8 conservación. O sea, si los 27 subtipos se van a una isla desierta que sea muy difícil sobrevivir y pasa un año, el que sigue ahí al pie del cañón es el 8 conservación. Sabe cómo sobrevivir en las situaciones más difíciles, sabe cómo conseguir las cosas, cómo salirse con la suya, ¿no? De acuerdo, ya digo, con este carácter que tiene más civilino, más taimado. Digo que este 8 conservación es el carácter más orientado a la acción de todos los 27 subtipos del enagrama, ¿no? Entonces este sería acción primario, acción secundaria, como todos los 8. El 8 es el más visceral de la tríada de los viscerales, por tanto tenemos acción primaria, acción secundaria. Y luego a nivel de subtipo, pues tenemos de nuevo acción, ¿no? El subtipo social sería el mental, intelectual, y el sexual es el emocional, de modo que tenemos en el 8 conservación subtipo acción, acción primaria, acción secundaria, subtipo acción. Por consiguiente, el resultado es que tenemos el carácter más orientado a la acción de todos los 27 subtipos. Este 8 conservación es pura acción, ¿no? Acción primaria, secundaria y terciaria. En parte por esta razón digo que también son también los 8 más callados, porque ellos no ven que tengan que discutir nada, simplemente hacerlo. Su filosofía de vida es la acción inmediata, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, sin miedo, porque el 8 está por encima de la tríada del miedo, literalmente, como se ve en la geometría del enagrama, pues sin miedo, pues van sencillamente a por lo que quieren, salen al mundo a por lo que quieren. Entonces aquí tenemos la fijación de la rebeldía en el ámbito del instinto conservacional. Entonces, cuando se interacciona la fijación con el instinto, pues el resultado de lo que tenemos aquí es una persona que de manera rebelde pues va a satisfacer las necesidades de su instinto de conservación, ¿no? Entonces, ellos, ya digo, sin miedo, sencillamente hacer que las cosas suceden de acuerdo con sus propósitos y que las cosas simplemente se hagan de acuerdo a sus deseos, ¿no? Entonces, ese ámbito de conservación pues va a suponer que ellos puedan ser tramposos también, como lo pueden ser los 7 de conservación, pero no tanto desde la astucia como la del 7 de conservación, sino simplemente de yo lo hago y punto. Ya digo, sin miedo, pues van sencillamente a coger lo que quieren. Entonces, digo, pueden ser muy adictos al trabajo. En este sentido, pueden recordar un poco al 3 conservación. Yo diría que sí, en el top 3 de los más trabajólicos, la medalla de oro yo se la daría al 3 conservación, pero probablemente la medalla de plata se la daría al 8 conservación, ¿no? Dedicándole muchas horas y energía, ahí también vemos la lujuria, para proveerse a ellos mismos y a su familia pues de lo que estimen necesario. Sin embargo, mi opinión es que ellos no ven el trabajo como una pasión, una fuente de autorrealización, sino que simplemente tienen una motivación extrínseca. O sea que el trabajo es el medio para ganar dinero y a través de eso pues satisfacen su instinto de conservación, ¿no? Entonces digo que desde el enagrama budista, pues este 8 conservación pues corresponde a ignorancia dominante. Recuérdase que la ignorancia no debe ser entendida como una ignorancia intelectual, sino que es una dificultad de mirar en el propio interior, es una autoinconsciencia. Ignorancia primario, luego deseo auxiliar, eso es lo que le tipifican tanto que 8, la lujuria de las 3 pasiones de la tríada visceral. La que tiene más que ver con el deseo es la lujuria, obviamente. Luego la fidia sería ignorancia, y luego la ira sería ignorancia, aversión. Pues aquí tenemos ignorancia primaria, deseo secundario, luego subtipo aversión. ¿Por qué? Porque sienten una enorme intolerancia, ahí está la aversión, a la frustración cuando no logran ganar o salirse con la suya. Es decir, este subtipo no tiene lo que se llama saber perder, no tienen saber perder
De decir, bueno, pues te aguantas pues no, pues ellos tienen una enorme intolerancia a que la vida les diga te aguantas y esto es lo que hay. No. Entonces lo rechazan completamente. Entonces, por esa razón es el subtipo aversión, ¿no? Entonces, esa aversión está asimismo relacionada con la mayor agresividad o antisocialidad que puede tener este subtipo cuando sienten que su instinto de conservación y de supervivencia es amenazado. Cuando es puesto en jaque por el mundo o por los demás, estos son los que demuestran más la agresividad, lo cual está relacionado con la aversión, dado que de los 3 venenos budistas, ignorancia, deseo y aversión, el más relacionado con la agresividad es el de la aversión, ¿no? Entonces, esta sería su fórmula, ¿no? Ignorancia primario, luego deseo auxiliar, subtipo aversión. Aquí sigo con la explicación, entonces digo, el 8 conservación pueden ser personas iracundas. ¿Por qué? Porque el 8 es el enatipo visceral que afirma pertenecer a su centro, a la llamada tríada de la ira. Entonces, esto es una manifestación de la ley del 3, ¿no? Entonces, en cada centro, pues tenemos a un enatipo que se siente identificado o que afirma la pasión correspondiente a su centro, que por ejemplo la tríada de los mentales sería el miedo, en la tríada de los emocionales se podría hablar de la tristeza o de la vergüenza, y en la tríada de los viscerales es la ira, ¿no? Entonces, en el caso de la tríada de la ira, pues tendríamos que el 8 es el que por la ley del 3 afirma, el 9 es el que reprime y el ser de la tríada de la ira, y el 1 es el que desvía o el que rechaza o el que niega pertenecer a la tríada de la ira. Por eso la ira del 1 está más soterrada, no se ve tanto, ¿no? Entonces, de hecho, se ve mucho más la ira del 8 que la ira del 1. Entonces, por un lado tenemos que el 8 es el visceral más visceral, o sea, aquel que pertenece a la tríada de la ira, que afirma pertenecer a la tríada de la ira, mientras que la ira del 1 va hacia adentro, la del 8 va hacia afuera. Y a nivel de subtipos, pues de nuevo puede aplicarse a la ley del 3 y decir, bien, quién es el que afirma la pasión de la lujuria, quién es el que la reprime y quién es el que la intenta desviar, ¿no? Ese sería el contrapasional, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el 8 de conservación, como expliqué en el vídeo que hice de subtipo pasional, apasional y contrapasional, este es el pasional, ¿no? Por consiguiente, tenemos una doble afirmación en el caso del 8 de conservación. Afirma como 8 pertenecer a la tríada de la ira, es el que más se siente identificado con esta pasión. Y por otro lado, dentro de los subtipos del el 8 es el que afirma pertenecer al enatipo 8. Por consiguiente, el subtipo es el subtipo que más se identifica con la ira de los 9 subtipos viscerales, ¿no? Pero dado que se da esta doble afirmación, ¿no? El enatipo 8, 9 y 1, el que más se identifica con la ira es el 8, pero ahora de entre los subtipos del 8, el que más se identifica con ser 8 es el 8 conservación, ¿no? Mientras que el 8 contrapasional, que sería el que lo niega, es el 8 social, y lo que yo llamo el apasional es el 8 sexual, ¿no? Por tanto, aquí estamos en el carácter de los 9 subtipos del centro visceral que más se identifica con la ira. Entonces, por esta razón pueden ser personas iracundas, ¿no? Y esto está relacionado con su total aversión hacia la frustración en el ámbito de la supervivencia, ¿no? Lo cual encaja con lo que sabemos sobre su personalidad. Entonces, luego voy a explicar cómo se manifiestan las flechas dentro de este subtipo, ¿no? Todos los subtipos del enagrama, pues las flechas están ejerciendo una influencia bastante notable en distintos aspectos de su personalidad. Están modulando distintas características de su personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan las flechas en el 8 de conservación? Bueno, pues el 8 de conservación va a tener flecha con el 5 de conservación, por lo cual se van a ver rasgos de 5 de conservación dentro de este subtipo, si bien no deja de ser un 8 de conservación, y también se van a ver ciertos rasgos, ciertas facetas del 2 de conservación dentro de que sigue siendo un 8 de conservación. Entonces, aquí explico dónde veo yo las conexiones, las flechas. Bueno, pues la flecha con el 5 de conservación se le denomina refugio, también se le puede llamar castillo o cueva. La vemos en que se trata
de un subtipo del 8 que es más hogareño, ¿no? Entre el 8 conservación, el social y el 8 transmisor, el que es más hogareño es el 8 conservación, ¿no? Y eso a qué recuerda, eso es como el refugio del 5 conservación, aquí estamos con un 8 más hogareño. Luego también vemos la influencia de la flecha con el 5 conservación en que es más circunspecto, ¿no? El más callado de los 8, ¿no? Entonces, esto también está de acuerdo con la flecha, porque el 5 conservación también lo es dentro de los subtipos del 5, es el más callado. Luego también vemos en este 8 conservación más barreras psicológicas, ¿no? Los 8, como los 5, ahí hay una flecha, pues se construyen cierto tipo de barreras contra el mundo. Lo que pasa es que de distintas ópticas. El 5 es porque se siente invadido, mientras que el 8 es construye una barrera que me hace como Superman, que me hace invulnerable, ¿no? Entonces, pues estas barreras psicológicas yo las noto más fuertes en este subtipo que en los otros subtipos, ¿no? Y eso también está relacionado con la flecha, ¿no? A nivel de flecha conexión con el 5, pues en el 5 conservación también se ve que el 5 conservación dentro de los subtipos del 5 es el que pone más barreras psicológicas con el mundo, ¿no? De ahí que se le llame también refugio, ¿no? Entonces, también esto estaría relacionado con que esas mayores barreras psicológicas le hagan que este sea el 8 más introvertido, ¿no? También que ya digo, es el más circunspecto, ¿no? Entonces, también otra cosa que vemos es que la influencia del 5 conservación se nota porque es el más tacaño emocionalmente, es decir, mientras que el 8 sexual es el más emocional y se le es el que más fácil ver en un momento dado, incluso mostrando su vulnerabilidad al 8 sexual, porque tiene las emociones, las tiene más potenciadas que los otros subtipos. Pues además el 8 sexual tiene conexión con el 2 sexual, que es el más emocional de todos los subtipos del enagrama. Pues aquí en el subtipo del 8 conservación se le ve como más tacaño emocionalmente. Y eso también es una conexión con el 5 conservación. 5 conservación es el más emocionalmente tacaño dentro de los subtipos del 5, ¿no? Igual que el 5 conservación pues es el más hermético de entre los 5, el 8 conservación también es el más hermético de entre los 8, ¿no? Entonces, por esta razón, y dado que son del centro de la ira, pues estas barreras psicológicas, este aire circunspecto, pues y luego este carácter iracundo, pues hacen que tengan un aire de mayor dureza que los otros subtipos del 8, ¿no? Entonces, esto se ve, por ejemplo, en la mirada del obezno, ¿no? Que como está claramente manifestando esa dureza, pero al mismo tiempo el obezno no es un personaje que sea charlatán, ¿no? Es un personaje bastante cerrado en sí mismo, ¿no? Entonces, pero sin embargo está manifestando al mundo esa dureza, ¿no? Entonces, es como si ellos manifestaran, transmitieran la energía un poco de como piénsatelo dos veces conmigo, o soy una persona reservada, pero al mismo tiempo ten cuidado conmigo. Mientras que el 5 conservación diría, soy una persona reservada y no quiero que te inmiscuyas. El 8 conservación sería, soy reservado pero cuidadito conmigo, ¿no? O también, soy callado pero antes de venir a provocarme piénsatelo dos veces. Entonces aquí sería donde se ve la flecha con el 5 conservación, pero claro, dentro de que sigue siendo un 8 conservación. Luego también se le puede ver donde la faceta de conexión con el 8, perdón, con el 2 conservación. 2 conservación se le denomina privilegio y esto lo vemos en que este subtipo se crea a sí mismo ciertamente con privilegios. Se crea a sí mismo con más derechos, ¿no? Entonces, cuando se estudia el narcisismo en psicología, hay una faceta del narcisismo que se llama entitlement, ¿no? Que se podría traducir al español como sentirse con derechos, ¿no? Pues el 8, que ya digo, el 8 es el más narcisista de todos los natipos, pues el 8 conservación tiene muy marcada esta faceta que en inglés se llama narcissistic entitlement. Entonces, ahí en mi opinión se está manifestando la flecha con el 2 conservación de privilegio, es decir, y yo me veo con el derecho, entitled, a coger lo que quiera, pero luego no me veo con obligaciones hacia la sociedad por la rebeldía del 8. Por lo que existe en este subtipo cierta soberbia del privilegio de ese entitlement, ¿no? Que sería como la versión dura de lo que el 2 conservación hace de una manera niñada, que el 2 conservación también siente cierto entitlement,
pero desde una personalidad muy dulce, pero aquí lo vemos desde una personalidad muy dura, por la polaridad de las flechas, ¿no? Entonces, es como si ellos pensaran, puedo coger lo que quiera, y si alguien pretende quitármelo, pues aquí lo estoy esperando, ¿no? Entonces, ahí se está viendo también flecha con el 2 conservación hay cierto aire de privilegio, pero no es el privilegio infantil, sino que es un privilegio con dureza, un privilegio al estilo 8, ¿no? Lo que ya digo, lo que en inglés se llama narcissistic entitlement. Eso está muy, muy marcado en este subtipo. Aquí digo que una buena manera de recordar cómo es la personalidad del 8 conservación es que sería como el 8 que tiene más fuerte la flecha con el 5, ¿no? Entonces digo, entre los subtipos del 8 es el que más se reconoce la flecha con el 5, salvo por la dimensión intelectual, salvo por la parte intelectual, que esta a quien más les corresponde es al 8 social, que sería el subtipo mental de entre los 8, ¿no? Pero quitando esta parte intelectual, una buena manera de recordar cómo es el 8 de conservación sería como el 8 que tiene más fuerte la flecha con el 5, ¿no? Entonces, esto también está de acuerdo con sus relaciones interpersonales, que son contra subtipo lejos. Recuérdese que el 5 es aquel que es lejos primario y lejos secundario. Entonces ahí también se le ve más la flecha con el 5. Y esto está relacionado con ese aire más reservado o alejado que ellos tienen. Y eso se ve muy bien en Lobezno. Entonces, aunque de manera natural son dominantes porque siguen siendo enatipo 8, pues tampoco van por la vida buscando confrontaciones, que es lo que se ve en Lobezno. Él no va por la vida buscando riñas, no va en ese plan. Ni tampoco son declaradamente y abiertamente y transmitiendo que son rebeldes o con una personalidad pendenciera, como pueden ser los 8 sexuales, sobre todo cuando están en nivel insano. Entonces, digamos que ellos actúan más en la sombra, lo cual está de acuerdo con lo que estoy diciendo, que una buena manera de recordarlos es como que tienen la flecha con el 5 más potenciada. Y digo, también se ve esto en las relaciones interpersonales, ¿no? El subtipo lejos. Entonces, tampoco tienen la simpatía del 8 social, que es el subtipo expansivo, el subtipo hacia, el 8 que más pretende llegar a un consenso, aunque sigan siendo dominantes, que eso es contra subtipo hacia. Pero tampoco buscan controlar y dominar a sus parejas como pueden hacer los 8 sexuales, que son los más dominantes del todo el enagrama, ¿no? Contra, subtipo contra, ¿no? Sino que se mueven en un término medio, es decir, ni van a ser tan controladores y tan dominantes como van a ser los 8 sexual, ni tampoco van a tener la simpatía, ese don de gente social, de ese espíritu de amistad que tiene el 8 social, sino que se mueven en un punto más intermedio, en el sentido de que me retiro, me alejo, ni voy a ser afable, simpático como el 8 social, ni tampoco voy a estar encima tuya, pendiente de tu vida y controlándote como pueden hacer los 8 sexual, ¿no? Pues sobre todo cuando están en estado insano. Entonces, ya digo, más filosofía 5, un poco más de vive y deja vivir, ¿no? Dentro de que sigan siendo 8, dentro de que sigan siendo personalidades fundamentalmente dominantes, y dentro de sus familias, en su intimidad, sí que van a intentar ejercer el control, ¿no? Pero ya digo, de una manera más, operando más en la sombra, ¿no? Entonces, dado su egocentrismo exagerado, recuérdese, la lujuria es llevar las cosas hacia el límite. Entonces, el 8 conservación pues lleva el egocentrismo al límite. En el enneagrama freudiano pues serían ellos primarios, ellos secundarios, subtipo yoico. Entonces, no tienen los ideales que tiene el 8 social de complicidad social, que sería el subtipo superyoico, ni tampoco son tan lúdicos o hedonistas como son los 8 sexuales, que serían los 8 que yo identifico más con el ala 7, ¿no? Que sean el subtipo eyoico. Entonces también aquí se mueven entre medias, ¿no? Ni tan superyoicos como los 8 sociales, dentro de que los 8 siempre son un enatipo yoico, ni tan eyoicos, tan dedicados al placer como son los 8 sexual, ¿no? Entonces, recuérdese que para Freud el yo es lo que equilibra el super yo con el ello, ¿no? Entonces también aquí se sitúan en un término intermedio, ¿no? Entonces, ni son super yoicos como los 8 sociales, ni son tan eyoicos como son los 8 sexuales, ¿no? Entonces, ello primario, ello secundario, subtipo yoico, lo cual está de acuerdo con que ellos se piensan sobre todo en sí mismos, ¿no? Por eso el subtipo yoico. Luego digo que también, por cierto, esto está de acuerdo con la flecha con el 5, ¿no? En los subtipos del 5 pasa lo mismo. El subtipo superyoico del 5 es el social,
el subtipo eyoico del 5 es el sexual y el subtipo conservación es el yoico. Entonces también aquí vemos una correspondencia con la flecha con el 5. Luego, Naranjo dice sobre el 8 de conservación en un taller, dice, se conoce poco acerca de este subtipo porque no quieren hablar sobre ello, dado que ya digo que estos son más reservados, ¿no? Los 8 más introvertidos, más reservados. Más maquiavélico, se hace lo que necesitas para obtener lo que se quiere. Más antisocial, aunque no abiertamente, sino desde la sombra. Yo estoy de acuerdo con esto, que son los más antisociales, pero no haciendo ostentación de ello, como hacen los 8 sexuales, sino que tú no te enteras, ¿no? Gran deseo por privacidad, más a los 5. Lo que estoy diciendo, es una buena manera de recordarlos, es como más flecha con el 5. Menos sentimiento. Claro, efectivamente, es el subtipo más duro, el que tiene más sentimientos es el 8 sexual. Luego, más contenido, lo cual estoy de acuerdo con eso que estoy diciendo, ¿no? De que eso tiene más tacañería emocional, más flecha con el 5, más alejados, más reservados, menos visibles como un 8. Aquí prosigo con las características, entonces digo que tienden a ser personas muy materialistas. Entonces, ¿por qué se produce esto? En primer lugar, recuérdese que los 8, que son dentro del centro visceral o instintivo los que afirman su pertenencia, mientras que, como he dicho, el 9 es el que la reprime y el 1 es el que la niega, pues debido a eso, el 8, al ser el más instintivo de todos los enotipos, pues son las personas que más confían en lo que su cuerpo les dice, ¿no? La información que obtienen a través de sus cuerpos y sus sentidos que le indica aquello que es verdadero, ¿no? Lo cual está relacionado también con la idea santa de este enatipo, la santa verdad, dado que en el 8 hay una gran pasión por buscar la verdad de las cosas, ¿no? Y también por decir lo que ellos creen que es verdad. De ahí que los 8 puedan ser personas a menudo con una gran falta de tacto diciendo lo que ellos creen que es verdadero, ¿no? Entonces, el 8 es la persona del enagrama que más toma como verdadero lo que su cuerpo le dice que es real, ¿no? Entonces, los 8 son las personas que más se fían de aquello que es material y tangible. Los 8 son personas que son muy escépticas respecto a los temas espirituales, ¿no? Ellos se creen sobre todo la información legítima, la información que provenga del centro del cuerpo, ¿no? Igual que los 5 piensan que la única manera legítima de comprender el mundo es a través de la mente, pues los 8 piensan que la manera más legítima es lo que tu cuerpo y tus sentidos te dicen que es verdadero. Siendo además este subtipo, como es conservacional, cuando se interacciona esto que estoy explicando sobre el 8, de que el 8 es el más materialista porque es el que más cree en lo que su cuerpo le dice que es verdadero, con el instinto conservacional, que de entre los 3 instintos es obviamente el más materialista, pues lo cual le hace todavía más volcado hacia lo material. Por lo tanto, estas personas, los 8 de conservación, son típicamente personas muy materialistas. Eso no quiere decir que los 8 de conservación no puedan hacer un trabajo de espiritual o de autoconocimiento, ¿no? Cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Pero son personas que ante todo se fían de lo material, ¿no? Entonces, para ellos el mundo de lo espiritual es como que no les interesa o no se lo creen. Entonces, disfrutan de tener siempre disponible en sus hogares de todo aquello que puedan necesitar. No obstante, ya digo, en niveles insanos pueden tener algo de síndrome de Diógenes, donde se vería una especie de flecha con el 5 conservación insana, ¿no? Entonces, como son personas muy volcadas hacia la supervivencia, pues entonces quieren tener dentro de su casa pues todo aquello que les pueda hacer falta, ¿no? Lo cual les lleva a ser acaparadores. Entonces, ya digo, cuando se están conectando con los malos del 5 conservación, también en los 8 conservación se puede ver, al igual que en el 5 conservación, algo de Diógenes, ¿no? Luego digo que de la combinación de la pasión del 8, de la lujuria, con el instinto de conservación, pues lo que resulta es que se trata probablemente del subtipo más territorial de todo el enagrama, de los 27 subtipos. Entonces, una manera de entenderlos que serían algo así como la versión potencialmente agresiva, no necesariamente agresiva, potencialmente agresiva y sin tonterías conmigo, del refugio del 5 conservación. Es decir, el 5 conservación lo que quiere es una especie de valla, de recinto, y le dice al mundo, a mí no me vayáis a invadir, ¿no? A mí no me molestéis.
Entonces el 8 conservación es como la versión dura de eso mismo, o sea, de ahí la territorialidad tan exagerada, ¿no? O sea, cuidado con los límites conmigo, no vayáis a cruzar mis límites. Entonces son territoriales tanto en el aspecto más físico del término, como pueda ser el refugio del 5 de conservación, como también son, digamos así, como territoriales psicológicamente. Del mismo modo que el 5 conservación que pone esas vallas psicológicas, pues el 8 conservación también es ese sentido de territorial psicológico, ¿no? Entonces decía, sin tonterías conmigo, ¿no? Entonces, muchísima importancia a que no se les vaya a faltar nunca el respeto ni nada que les pueda molestar, ¿no? Entonces, ya digo, el subtipo más territorial dentro de los 27 subtipos. Ya digo, es como la versión potencialmente agresiva de un 5 conservación cuando se cree que le están invadiendo su refugio. Luego digo que también poseen un halo de soberbia, donde ahí se ve una flecha con el 2 en su dureza taciturna. O sea, tienen esa dureza, pero al mismo tiempo esa dureza ellos no piensan que sea algo malo, al contrario, esa dureza va acompañada de un halo de soberbia. Y aleccionan, son algo así como dentro de su intimidad, como que hacen como una especie de figura paternal que alecciona, ya digo, pueden ser hombres o mujeres, pero lo que hacen es que aleccionan dentro de su familia que la filosofía de vida que ellos siguen es la correcta. O sea, la filosofía es el mundo es una selva donde solo sobreviven los fuertes como yo. Entonces, esa es la filosofía que ellos transmiten dentro de sus familias, ¿no? El núcleo familiar como instinto de conservación. Entonces, por tanto, el corolario de eso es que si ellos se muestran ásperos o tienen una falta de tacto emocional, si no se están conectando con lo positivo del 2, entonces piensan que casi que están haciendo un favor a los demás. Entonces, ya digo, creen que casi hacen un favor a sus allegados porque les están fortaleciendo, dado que si yo tengo la filosofía de vida y en mi casa estoy eleccionando de esa manera a mi familia de que el mundo es una selva, pues en tanto, si yo estoy tratándote de una manera dura, por tanto, no te estoy perjudicando, sino que te estoy haciendo un favor porque te estoy fortaleciendo, ¿no? Lo que no me mata me hace más fuerte, ¿no? Entonces, ellos pueden justificar, ahí relacionado con ese mecanismo de defensa de la negación, cuando tienen pues comportamientos que son negativos dentro de su familia, ellos lo pueden justificar de acuerdo a que realmente los están endureciendo, los están fortaleciendo y eso no es malo. Entonces, digo también que en la intimidad, porque este es un subtipo introvertido del 8, este es un subtipo, ya digo, más flecha 5, entonces en la intimidad ejercen el control sobre sus familias, entonces tienen un poco la filosofía, en mi hogar mi palabra es la ley, ¿no? Pero no aspiran a liderar movimientos sociales de oprimidos, como hace el solidario 8 social, ni tampoco desean acaparar y llamar poderosamente la atención como hace el carismático 8 sexual, sino que ellos prefieren de pasar relativamente desapercibidos, además así creen que pueden conseguir mejor lo que satisfaga sus necesidades de conservación, pues son personas que valoran muchísimo su privacidad y autonomía, donde ahí de nuevo se le está viendo una flecha con el anatipo 5. Entonces, en esta película, al igual que la película de Batman, que al principio Batman Begins pues tiene un momento en el que, como expliqué en el análisis, como que se demuestra cómo se gesta este tipo de patrón de personalidad, que en el caso de Batman pues era que tenía un momento de miedo y entonces comprendió que debía imponerse siempre a ese miedo y superar ese miedo y de ahí surgir esa personalidad 6 contrafóbica. Pues aquí también vemos un momento en la infancia de este personaje en el cual vemos cómo se va gestando este patrón de incipiente de proto-8, ¿no? Cuando son niños todavía no son eneatipos formados, son como proto-eneatipos, ¿no? Entonces aquí vemos a este proto-8, lo ves en este de gestación de patrón de personalidad, y también vemos algo muy característico de la formación de todo 8, que es la temprana pérdida de la inocencia. Los 8 pierden la inocencia muy pronto. Entonces, esto es la virtud precisamente que el anatipo 8 pues, debe recuperar, ¿no? Entonces, lo ves no niño dice, yo no quería hacerlo. Entonces, su hermano Víctor, que evidentemente es otro eneatipo 8, como luego se confirma en la película, pues esto es de la primera, no de la vez en Orígenes, pues dice, si querías, se lo merecía. Entonces ahí que le está inculcando la venganza, se lo merecía, tú ya has hecho justicia, ¿no? Hiciste justicia, pero claro, ¿cómo hiciste justicia? Tomándotela por tu mano. Esto es una filosofía de vida 8. También los 1
creen en la justicia, pero los 1 no creen en tomarse la justicia por su propia mano. Los 8 sí. Entonces, él le está felicitando por ello, él le está reforzando ese patrón de conducta. Él ya había demostrado esa venganza, esa fijación 8 de venganza, y su hermano se la estaba reforzando. Tú no te tienes que arrepentir, has hecho justicia. Entonces dice, somos hermanos y los hermanos se protegen mutuamente. Entonces, esto también es una filosofía muy 8. Los 8 son tremendamente protectores de sus seres queridos, ¿no? Aquí además en el ámbito de conservación, ¿no? De su familia, porque él es un 8 de conservación. Tienes que ser fuerte. Claro, esto es totalmente una frase de 8, ¿no? Para que nada pueda afectarnos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el mecanismo de defensa del 8, que es la negación, por el cual los 8 niegan o también reprimen. Ahí se le notaría la flecha con el 2, el mecanismo de defensa del 2 es la represión, por lo cual aquí también se podría entender que esta negación también tiene parte de represión, negación o represión de todo posible sentimiento de vulnerabilidad, ¿no? Es como si extirparan de su ser todo posible sentimiento que le pudiera negar ese carácter fuerte. Por tanto, los 8 es que lo que hacen es reprimir la inocencia, ¿no? Que es la virtud que han de recuperar. Entonces le dice el hermano, estaremos juntos pase lo que pase y acabaremos con lo que se interponga en nuestro camino. Ahí estamos viendo de nuevo una frase muy 8. Estamos viendo cómo le está inculcando la fijación de la rebeldía, ¿no? Entonces esto lo vemos en Lobezno Orígenes y vemos por tanto, al igual que la película de Batman, que digo que había una parte que se le veía como la gestación del patrón de personalidad, aquí también vemos esta gestación infantil de patrón de personalidad de futuro 8. Entonces aquí pongo ejemplos del mecanismo de defensa del 8, de la negación. Entonces en la primera de las películas, Striker dice, el alcaide dice que vuestra ejecución fue realizada por un pelotón a las 10 de la mañana. ¿Qué sentisteis? Y Logan dice, cosquillas. Entonces, en mi opinión, esto no se debe solamente a su condición de mutante, sino que esta es una manifestación del mecanismo de defensa del 8, de la negación. Por lo cual los 8, en esa negación de cualquier debilidad, normalmente le quitan hierro a sucesos, cosas que les pasa que la mayoría de las personas pues a lo mejor contemplarían horrorizadas en sus recuerdos y los 8 dicen, bah, esto no era para tanto, esto no me ha afectado. Esto es el mecanismo de defensa del 8, de la negación. Siempre, por eso de querer sentirse fuertes, pues niegan cualquier aspecto que les pueda reconocer que realmente no son todopoderosos, ¿no? Entonces, aquí ya digo, esto es decir, lo que único que sentía ha sido cosquillas. Esto me parece una respuesta muy propia de un 8, ya incluso quitando que sea un mutante, ¿no? Entonces, el lado insano de esto, de este mecanismo de defensa del 8, es que muchas veces los 8 se meten en situaciones peligrosas por este mecanismo de defensa de la negación, de pensar, bueno, a mí no me va a ocurrir nada, y a lo mejor sí les ocurre. O también, otra cosa que le puede ocurrir a los subtipos del 8, incluido al subtipo conservación, es que pueden, esto no digo que siempre te ha ocurrido, que es una cosa que puede ocurrirles, es que pueden despreciar que tengan problemas de salud, por ejemplo, digamos una enfermedad cardíaca, porque por ese mecanismo de defensa de la negación siempre le quitan hierro a cualquier cosa que les pueda bajar del pedestal todopoderoso en el que ellos se sienten. Por consiguiente, muchas veces los 8 pues postergan o incluso directamente reniegan de ir al médico porque dicen, realmente estoy bien, no es para tanto. Y a lo mejor, de acuerdo con un examen médico, pues un médico le diría, no, tú si realmente padeces una condición que merece ser tratada, que merece medicamentos o lo que sea. Y muchas veces los 8 pues ni siquiera van al médico por esto, porque esta sensación de ser todopoderoso, del mecanismo de defensa de la negación, pues hacen que no quieran reconocer cualquier cosa que les pueda reconocer un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ya digo, que este mecanismo de defensa de la negación, pues, hace que los 8 sean las personas más audaces del enagrama, pero luego también tiene su problemática, ¿no? Bueno, todos los mecanismos de defensa tienen su problemática. Y ya digo, en el caso del 8, pues las problemáticas que yo veo es que se pueden meter en situaciones de las cuales a la larga se acaben arrepintiendo, en situaciones que ellos nieguen el peligro y finalmente sí que sean situaciones en las cuales acaben mal parados, o también por este mecanismo de defensa de la negación, pues esto lo he visto yo en varios genotipos 8 que he conocido, pues a lo mejor efectivamente tienen una condición médica
y como que la postergan o como dicen realmente no me pasa nada, por este mecanismo de defensa de la negación. Luego, otro ejemplo, Yukio, que este personaje, por cierto, yo lo tipificaría como una 3 conservación, cuando dice, vas a morir, Logan, y Logan contesta, no, tal vez no esté tan mal, no esté mal, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, estamos viendo el mecanismo de defensa de la negación, ¿no? No le daba miedo a su propia muerte, tal vez no esté mal, ¿no? Por esto de el 8, que es el más audaz, ¿no? No confundir con la temeridad del 6 contrafóbico, que lo que hace es superar el miedo dirigiéndose hacia el miedo. El 8 es que directamente niega la existencia del miedo. Luego tenemos la pertenencia afirmativa, de acuerdo con la ley del 3, al centro instintivo o tríada de la ira del enatipo 8. Entonces digo, pertenencia afirmativa de acuerdo con la ley del 3, porque en cada tríada, cada centro, hay un enatipo que digamos que tiene afirma su condición, pertenencia afirmativa, otro que es neutral, digamos una pertenencia neutra, y otro que sería como que niega su pertenencia, pero realmente sí pertenece a ese centro. Por ejemplo, en la tríada de los mentales, los que buscan la seguridad, el 5, que es el más mental, sería la pertenencia afirmativa al centro mental, el 6 sería la pertenencia neutra, y el 7, que aparentemente es una persona que no tiene miedo del exterior, pero luego sí tiene miedo del interior, sería la negación, la pertenencia negada, ¿no?, respecto a su centro. Luego en la tríada de los viscerales ocurre lo mismo, hay un enatipo que afirma su pertenencia, otro que es neutral y otro que la niega. Entonces, el afirmativo, el que afirma ser de la tríada de la ira, la tríada más relacionada con el control del ambiente, es el 8. Luego el neutral, evidentemente, es el 9. Y luego el que niega su pertenencia a la tríada de la ira es el 1, que por eso los 1 no quieren que se les reconozca la ira. Entonces, aquí pongo ejemplos donde vemos esta pertenencia afirmativa que por tanto demuestra que es un 8. Cuando dice, debí darme cuenta, pero no seguí mi instinto, ignoré a mi naturaleza, pero eso no volverá a ocurrir. Entonces, no seguí mi instinto. Entonces, esto es muy propio de un 8, dado que los 8 son el enatipo que más se fía, más se guía por sus instintos en la vida. Y aquí digo, el 8 es el enatipo que más toma decisiones guiándose por su instinto, ¿no? De todos los enatipos y de todos los viscerales, ¿no? ¿Por qué? Porque toman la información por un canal de información que es más corporal o visceral, ¿no? Entonces, digamos, si para el 2 el canal de información es el corazón, metafóricamente, o sea, las emociones, el sistema límbico, y para el 5 es lo que sería para la neurociencia el neocórtex, sería la parte más racional del cerebro, pues para el 8 es el que más se guía por un canal de información corporal o visceral en su contacto con el mundo. Entonces, también el grupo armónico de los reactivos del centro visceral, ¿no? Entonces, recuerda ser el grupo armónico de los reactivos es el 8, el 6 y el 4, pero el que es de los reactivos y pertenece al centro visceral, ese es el 8. Entonces, por lo tanto, ese es el enatipo que más reacciona visceralmente al sentir un problema. Y por ello es el enatipo que está más listo para pasar de inmediato a la acción, ¿no? Porque estamos en un tipo que es del grupo armónico de los reactivos y al mismo tiempo pues pertenece al centro visceral. Entonces, de juntar ambas cosas, pues lo que tenemos es un enatipo que siempre está preparado para la acción, ¿no? Luego, en la tríada de los viscerales, ya digo, el 8 sería el visceral reactivo, luego el 9 sería el que es visceral de reencuadre positivo y el 1 sería el visceral competente. Luego, otro ejemplo, Víctor, su hermano, le dice a Lobezno, te gusta, ¿verdad?, descargar tu ira. Entonces, ya digo, esto reactivo visceral o de la ira. Hazlo. Entonces, digo que finalmente le perdona la vida en un acto de magnanimidad y digo que los 8 sanos son personas compasivas o magnánimas, saben mostrar clemencia en vez de vengarse, porque ya no sienten que tengan que castigar a los culpables. Además, cuando los 8 están sanos, los 8 normalmente son personas de una gran visión dualista de la realidad, pues cuando están sanos la superan, ¿no? En vez de una visión dualista tienen una visión monista. Entonces, dejan de tener su típica mentalidad dualista de amigos y enemigos, culpables e inocentes, justo e injusto, o fuerte y débil, etc.
superan esa visión dualista, pasan a una visión monista, de acuerdo con su idea santa, de la santa verdad, que habla de la unidad de las cosas, y superan la fijación de la venganza. Entonces, cuando superan la venganza, pues se pueden permitir ser magnánimos y realmente se dan cuenta de que la verdadera fortaleza o el hecho de ser auténticamente poderoso no es vengarse, es ser magnánimo. Luego, el ejemplo también de la ley del 3 en la justicia, cuando Yukio le dice ¿por qué entraste en ese bar si no fue para hacer justicia? Entonces, esto también es algo muy propio de los viscerales. Entonces, aquí voy a explicar una teoría que yo tengo respecto a el tema de la justicia y los viscerales. Entonces, en mi opinión, una manera de entenderlo es como que el 1 sería el del centro visceral, que sería como, si hay un juicio, el 1 haría como el papel del juez. Luego el 9 haría como el papel del jurado. Y el 8 haría como el papel del verdugo, la persona que aplica la sentencia, que aplica la justicia o el poder del Estado, ¿no? Entonces, el 1, dado su gran moralismo, es la persona que juzga esto está bien, esto está mal, esto es justo, es injusto, y te da sus argumentos, dado que el 1 es el mental de entre los viscerales. Luego el 9, por esa gran capacidad que tienen los 9 para buscar el consenso, buscar la paz, escuchar todas las partes, que eso lo hacen los 9 muy bien. Los 9 no solamente se centra en lo que diga una de las partes, sino que los 9 quieren escuchar todas las versiones, ¿no? Entonces, en esta metáfora, de como si fuera un juicio, pues el 9 yo lo imagino como el jurado, ¿no? El que es neutral, en principio, y simplemente quiere escuchar todas las partes y si a ser posible, encontrar un consenso. Y luego el 8 sería el que aplica la justicia, porque la justicia sin la capacidad de ejercerse de una manera práctica, o sea, como por ejemplo en el símbolo de la justicia, que se ve la balanza y luego la espada, o sea, si se le quitara la espada sería la justicia sin capacidad de ejercer su poder, realmente finalmente no se queda en filosofía, no realmente en justicia, porque no se acaba aplicando, no se ejecuta la sentencia. Entonces yo el 8 lo veo como que en esa metáfora, ¿no? Como el 1 como el juez y el 9 como el jurado, el 8 yo lo imagino como el que aplica la sentencia, ¿no? Lo que antiguamente sería el verdugo, el que viene y dice, bueno, esta es la sentencia que te vamos a aplicar, ¿no? El que la ejecuta, ¿no? El que hace, digamos, el trabajo sucio. Entonces, esto efectivamente es lo que está haciendo él, ¿no? Y que dice va al bar y para hacer justicia. Entonces, efectivamente, hacer justicia, eso sería el rol del 8, mientras que el 9 sería como buscar el consenso, la manera de hacer la justicia sería como intentar reconciliar las partes, y la idea del 1 sería como el juicio de carácter más mental, que es el mental dentro del visceral, sería el juicio de qué es lo justo, qué es lo injusto, a nivel ya un poco más ético-filosófico. Entonces voy a explicar dónde veo yo ejemplos de la fijación del enatipo 8, que es la venganza. También prefiero usar Claudio Naranjo la rebeldía, entonces pongo venganza y o rebeldía en Logan, ¿no? Entonces, en primer lugar, de niño, al vengarse por la muerte de quien creía era su padre, en su primera manifestación de su condición mutante, ¿no? Entonces, ya de niño se le está viendo, como estaba diciendo, la proto-fijación, ¿no? El origen de su incipiente personalidad de 8. Ya hay un ejemplo, ¿no? de fijación de venganza. Entonces, también en esta primera película, su hermano Víctor dice, parece que no se nos da bien acatar órdenes, pero lo dice hablando por los dos. Entonces, esto me da pie a explicar algo importante sobre el enatipo 8, es cómo lo manejan los 8, la situación en la que tenga que estar al mando de otra gente, ¿no? Yo digo que los 8 no respetan más autoridad que la suya, o si acaso debe ser la de alguien a quien admiren por su fuerza, pero más probablemente otro 8 como ellos, ¿no? Entonces, cuando no son ellos quienes están ostentando directamente el poder, cuando no son ellos quienes directamente están al mando, pues los 8 tienden a extender todo lo posible, ahí se ve la pasión de la lujuria, los límites de su nivel de poder sobre la situación. Entonces, tienden como a testar hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, así, además, ponen a prueba a sus superiores, a la gente que realmente está al mando, y averiguan si son capaces de ponerles frenos a ellos
y por tanto, si así es, que son por tanto líderes competentes y fuertes y que merecen estar al mando, o si no lo son, si no son capaces de controlar a los 8, entonces los 8 pues piensan que están confirmando que la rebeldía que ellos estaban causando estaba justificada. Entonces, ellos lo que piensan es que si no han sido capaces de ponerle límite, entonces es que el liderazgo era débil, confirmando así que su rebeldía, como digo, estaba justificada frente a un liderazgo débil. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Que pasan a asumir ellos mismos el liderazgo. Entonces, como le dicen al resto de la gente, lo veis, este es un líder que no sabe poner límites, que es un líder débil. Por tanto, me tenéis que seguir a mí. Entonces, es muy habitual en las personas 8 que tiendan a testar hasta dónde pueden llegar. Entonces, si no son capaces de ponerle límites, entonces dices, pues no me ponen límites porque, claro, el más poderoso aquí soy yo. Entonces, al final los 8 es muy habitual, y eso en la historia hay muchos ejemplos, que acaben usurpando el poder de quienes en principio estaban por encima y ellos acaban usurpándoles el poder, ¿no? Entonces, eso es reflejo de la rebeldía de 8. Entonces, esa condición de rebeldes hace que al final ellos mismos sean los que acaben asumiendo el liderazgo. Luego, al enfrentarse a muerte a su hermano Víctor para vengar el asesinato de su novia, en Lobezno Orígenes, ahí estamos viendo también esta fijación de venganza. Y luego a Striker le dice, si accedo a ir contigo, solamente quiero sangre. Aquí también se ve la lujuria, ¿no? Ni ley ni normas de conducta. De nuevo aquí, como estoy diciendo, esta fijación de rebeldía, ¿no? Me indicas el camino y luego te quitarás de en medio. Entonces, aquí de nuevo estamos viendo también ejemplos que también puede servir tanto de fijación como de pasión. Tanto aquí estamos viendo tanto la rebeldía y la venganza como también lujuria, ¿no? Entonces aquí sigo con estos ejemplos de fijación. Entonces aquí dice un comentario que me parece muy revelador, así que le voy a dedicar esta diapositiva antes de explicarlo. Entonces a Striker le dice, cuando acabe con Víctor iré a por ti. Ahí estamos viendo la fijación de la venganza, ¿no? Dice, ¿quería usted un animal, coronel? Pues ya lo tiene. Entonces, ¿qué es esto? Es una afirmación lujuriosa del centro instintivo, ¿no? Como he dicho, el 8 es el que afirma su pertenencia al centro instintivo, a la tríada del cuerpo. Entonces, claro, esa afirmación del centro instintivo va a estar relacionada con la pasión de la lujuria, ¿no? Es el llevar las cosas al límite. Por tanto, los 8 a menudo son las personas como que tienen esa energía animal, ¿no? Ese magnetismo que muchas veces tienen los 8 es porque es como si en el 8 hubiera una energía animal más fuerte que en el resto de los eneatipos, ¿no? De ahí ese carácter que tienen los 8 de rebeldía, ¿no? Y lo cual encaja perfectamente con este personaje, como lo ves, ¿no? Entonces, comenta después, esa gente eran buenas personas, inocentes. Entonces, a colación de esto, pues voy a explicar la filosofía que tienen los 8 respecto a esto de la inocencia, ¿no? Entonces digo que los 8 pues sienten una gran ira visceral cuando se vulneran y dañan a personas inocentes, ¿no? Esto, cualquier persona que haya conocido una ENA tipo 8 puede constatar que esto es así. Esto ocurre, en mi opinión, porque se imaginan a sí mismos dentro de esa situación, ¿no? Se imaginan a sí mismos en esa misma inocencia perdida. Es como si estuvieran viendo un espejo, ¿no? Como viendo a esa persona inocente, es el espejo de ellos mismos en la inocencia perdida. Esa inocencia perdida por la crudeza del mundo. Entonces, que creen que debido a la crudeza del mundo, pues esa misma inocencia les fue arrebatada. Entonces, como si ellos dijeran, este carácter lujurioso, pues realmente esta fortaleza, esta dureza, realmente es como si ellos dijeran, yo no soy culpable por esto, es la crudeza del mundo lo que me ha hecho perder mi inocencia. Por tanto, cuando ellos ven que personas inocentes son dañadas, pues esa ira tan fuerte es porque hay una especie de espejo de sí mismos, ¿no? De cuando ellos por primera vez en su vida vieron que su inocencia les era arrebatada debido a la crudeza del mundo. Y por eso es que dijeron los 8, bueno, pues ante esto me voy a construir una coraza emocional. Entonces ahí se venía un poco la flecha con el 5, el 5 también tiene una coraza emocional, pero la diferencia está en que el 8, pues su deseo básico es el de ser poderoso, mientras que en el 5 hablaríamos de libertad y de competencia intelectual, ¿no? Entonces,
ese deseo básico de sentirse poderoso junto con esa coraza emocional, pues ¿qué hace? Que el 8 dice, a mí no me va a pasar esto más, nunca más me van a pisotear, ¿no? Entonces, a menudo, ¿qué pasa? Que los 8 se vuelven protectores de los débiles. Entonces vemos tanto la flecha con el 5, por esa coraza, tanto el 5 como el 8 tienen una coraza emocional, aunque ya digo, de manera distinta, pero los dos la tienen. Y luego la flecha también con el 2 se ve en que los dos, tanto el 8 como el 2 se tornan personas que son muy protectoras de los débiles, ¿no? Que los débiles le despiertan compasión, ternura, lo que pasa que los 8 normalmente tienen un aire más agresivo, entonces esa protección de los débiles no es tanto en el sentido de arroparlos como puede hacer el 2, de conectarse emocionalmente con ellos, sino más bien de luchar por los débiles. Entonces, de hecho, todos los subtipos del 8 son muy protectores, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de ellos desde distintos ámbitos, ¿no? Los 8 social son protectores de los grupos, los 8 transmisores son protectores de sus parejas y de sus seres más queridos, y los 8 conservación son normalmente protectores de sus familias, ¿no? Entonces, por tanto, los 8 a menudo asumen la autoimagen de ser ellos justicieros en un mundo sin ley. Los 8 normalmente piensan que en el mundo realmente no existe una ley, entonces debido a ello también ellos acaparan el poder cada vez que sea posible, algo que ellos dicen, como este es un estado de anomia, pues entonces yo voy a ser quien asuma el poder. Entonces, ellos dicen, pues si esto es un mundo sin ley, entonces ¿quién aplica justicia? Pues entonces los 8 dicen, yo voy a ser quien la aplique. Entonces, a menudo los 8, ya digo, asumen una autoimagen de justicieros. Claro que esto puede ocurrir en todos los niveles y desde los niveles más insanos hasta los más sanos. Entonces, cuando los 8 están en estado sano y piensan a sí mismos justicieros, puede que esto se corresponda con la realidad, como por ejemplo era el caso de Martin Luther King, pero también hay 8 que se creen a sí mismos justicieros y que eran personas totalmente psicopáticas. Entonces, claro, uno siempre puede tener esa autoimagen de justiciero, pero luego el estado psicológico de la persona del 8 ya puede ser cualquiera, ¿no? También digo que son un enetipo, el 8, obsesionado con la cuestión de culpable versus inocente, ¿no? Entonces, igual que el código penal de los países civilizados está basado en esta presunción de la persona que está en un juicio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para los 8 más bien sería el contrario. Para los 8 más bien todo el mundo es culpable hasta que se demuestre que son inocentes, ¿no? Lo cual está relacionado con la fijación de la venganza, porque ellos van a aplicar esa venganza sobre los demás, ¿no? Entonces, ellos asumen que los culpables se merecen su venganza. Ya digo, el 1 y el 8 los dos comparten una obsesión por la justicia, pero el 8 más bien yo me la tomo por mi mano, el 1 no cree eso. Entonces, proteger a los inocentes es para ellos como una especie de residuo de esa virtud desconectada, ¿no? Entonces, su propia inocencia perdida, ¿no? Entonces, cuando los 8 pues asumen este aire de ser justicieros y que ellos protegen a los inocentes, mi opinión aquí hay una especie de residuo de la propia inocencia que ellos se han negado a sí mismos, ¿no? La están defendiendo a los demás, ¿no? Entonces, en esto se pueden parecer los 8 también al 6 sexual, pero el 6 sexual también es un carácter que puede tener aire de justiciero, hasta cierto punto también de rebelde, pero la diferencia es que el 6 sexual es una persona mental, perteneciente al centro mental, más idealista de lo que es, más superyoica de lo que es cualquiera de los subtipos del 8. Y al final, pues los 6 se van a regir más por las normas, los 6 contrafóbicos. Los 6 son siempre personas que son más de regirse por las normas. También el 6 sexual, a pesar de su rebeldía. Mientras que el 8 no, el 8 es el carácter decididamente más rebelde de todos los enetipos. Entonces digo que asimismo los 8 pues se protegen ese mecanismo de defensa de la negación de sentir culpa cuando ellos mismos son quienes están vulnerando a los otros, porque los 8 ya digo sienten una gran ira cuando a las personas débiles las pisotean, pero también es muy común ver a los propios 8 pisoteando a otras personas débiles cuando están en estado insano. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese caso? Pues ellos niegan, ya digo, están personas obsesionadas con el tema de culpabilidad e inocencia
inocencia, recuérdense, conectado con la virtud suya, de la cual se han desconectado cuando están en estado medio, pues lo que hacen es que para protegerse a ellos mismos de sentir culpa, pues lo que hacen es negar su culpabilidad y asumen que ellos eran inocentes por todo lo ocurrido, ¿no? Entonces ya digo, la cuestión de los ochos, que es que los ochos normalmente son personas que ven culpables en todo el mundo, pero luego cuando tú encaras a un ocho y le dices, bueno, y tú eres culpable, ellos dicen, no, no, yo soy inocente, yo soy inocente. Lo cual está, ya digo, conectándose, en mi opinión, con una especie de residuo de esa virtud de inocencia que habían perdido, que es la virtud que el anatipo 8 pues, debe recuperar. Aquí prosigo con estos ejemplos de fijación del 8. Entonces a Dux le dice, si tengo que volver aquí, te arrancaré la cabeza, ¿no? Que aquí estaríamos viendo venganza, ¿no? Luego Logan le dice a Remílevo, ahora vas a llevarme a esa isla para que mate a Creed, a Striker y a todas las personas que tú odias. ¿Has entendido? Entonces ahí estamos viendo de nuevo venganza, ¿no? Y Remy le dice, ¿de verdad vas a matarlos? Y Logan le contesta, si no te interpones en mi camino, sí. Entonces vemos esa pasión satélite de satisfacción, ¿no? Además, el 8 conservación en esa satisfacción es bastante expeditivo, ¿no? Como que tiene que ser inmediata, pronta satisfacción, ¿no? Ya digo, inmediata satisfacción instintiva. Entonces, lo que se le ve a 8 conservaciones es que tiene un fuerte espíritu, lo que en inglés se diría no nonsense, en español sería como decir sin tonterías, ¿no? De ir directo a por lo que quiera, ¿no? Esa satisfacción instintiva en caliente, lo más rápido posible. Luego Striker Logan le dice, he aprendido que nada motiva tanto a los hombres de tu familia, refiriéndose a él y a su hermano, como la venganza, ¿no? Entonces esto es porque tanto Lobezno como su hermano ambos son ochos, ¿no? La fijación del ocho es la venganza, como he dicho, pero si bien en el caso de Lobezno estaríamos hablando de un 8 sano o promedio tirando a sano, y en el caso de su hermano Víctor, pues más bien sería un 8 psicopático, no un 8 insano. Luego, ya en la siguiente película, la segunda, la de Lobezno Inmortal, pues vemos al principio de la película, al clavar la flecha del oso al cazador superviviente, con objeto de saldar la venganza del animal, ¿no? Entonces digo que como se estaba cobrando la justicia que no podía ejecutar el propio oso al que él había sacrificado para quitarle su dolor, pues él mismo la está ejerciendo, ¿no? La está cobrando, ¿no? Entonces, el 8 es el nativo que más cree en la doctrina esta que aparecía originalmente en el código de Hammurabi, quien probablemente debía ser otro 8, de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si hay un enatipo que cree en esta filosofía de vida, ese es el 8. Entonces digo que también el 4 insano, y esto lo explica Naranjo, también puede ser una persona vengativa, sobre todo cuando están insanos, por la pasión de la envidia. Pero la diferencia es que el 8 es una persona expeditiva en su venganza, mientras que el 4 más bien sería de la venganza es un plato que se sirve frío, el 8 no, el 8 ya digo, es venganza en caliente y no guarda prolongadamente rencores como si lo hace un 4. ¿Por qué? Porque los 8 descargan su ira rápido. Entonces, mientras que los 4 introyectan, los 8 contraintroyectan, ¿no? Esto se ve porque si se ve el símbolo del enagrama, están en un diámetro, ¿no? El 4 está en un punto del diámetro y el 8 está en el punto opuesto al diámetro. Entonces, mientras que los 4 se están introyectando, los 8 se están contraintroyectando. Es decir, que los 8 no quieren quedarse con el veneno de sus emociones negativas dentro, sino que inmediatamente lo descargan, ¿no? Entonces, también por eso el 4 sexual es el que más se parece al 8, porque dentro de los subtipos del 4 el que más hace es eso de la descarga, el 4 que contraintroyecta, porque es el subtipo contra, es el 4 sexual, ¿no? Pero la diferencia está en que en general el 8 no va a ser una persona que va a guardar rencores en el tiempo, mientras que el 4 sí lo hace, ¿no? Cuando los 4 están insanos, en todos los subtipos sí que se ve como se recrean en esas emociones negativas de hay que ver que este me ha hecho esto, pero los 8 no. Y no solamente eso, sino que cuando los 8 también hacen cosas malas a los demás,
también se les olvida rápido o no le dan importancia, ¿no? Le restan hierro. Dicen, bueno, esto al final no era para tanto, ¿no? Mientras que los cuatro sí valoran mucho más emocional, de una manera mucho más emocionalmente profunda, tanto si son ellos los que se han vengado como si es el daño que ellos le han hecho. Los cuatro le dan un montón de peso, mientras que el 8 lo opuesto, el 8 lo ve de manera muy liviana, ¿no? Entonces, descarga el enfado rápido e incluso muchas veces los 8 lo hacen con amigos suyos, ¿no? Y luego al día siguiente están como si no hubiera pasado nada, ¿no? Luego pongo algunos ejemplos de donde veo yo la pasión satélite específicamente, que en el caso del 8 conservación es esta idea de supervivencia satisfactoria o simplemente satisfacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda película, La vez de un inmortal, al ministro de Justicia cuando le dice, tienes 10 palabras, 10 palabras para explicarme por qué tú, ministro de Justicia, quieres que la Yakuza mate a tu prometida, si no me gusta lo que dices, vas a salir disparado por la ventana. Entonces, ahí sería la satisfacción, ¿no? de la lujuria, ¿no? Entonces digo que los 8 de conservación son personas que son bastante parcas en palabras, son bastante parcos en palabras, pero cuando hablan, cuando finalmente se deciden hablar, lo que se nota es que se expresan con muchísima autoridad, ¿no? Se expresan con el mismo tono de autoridad y deseo de dominio sobre su entorno que también los otros subtipos del 8. Entonces, a lo mejor no los reconoces tanto que son 8 porque están callados hasta que hablan. En el momento en que hablan, entonces ya te das cuenta de que son 8. Porque efectivamente son muy reservados, pero luego cuando se expresan hablan con absoluta seguridad en sí mismos, autoridad y deseo de dominio sobre el entorno, ¿no? Los 8 de todos los nativos de anagrama son los que más desean dominar su entorno. Entonces luego digo que en general son concisos y van directamente al grano. Eso también ocurre con los otros subtipos del 8, pero aquí quizá más porque este es muy parco en palabras, ¿no? Entonces efectivamente como es el que en sus frases suele ser más breve, no es una persona de grandes discursos, sino que es directamente decir lo que quiere, pues entonces efectivamente eso de ir al grano se nota incluso más que diría yo en este 8 de conservación que los otros subtipos que también son de ir al grano, pero este como es, ya digo, tan introvertido, entonces va a ir súper al grano, ¿no? Entonces, digo, son concisos y van directamente al grano, pero al mismo tiempo lo hacen de manera muy dura, ¿no? También los tipo 5 son personas que son normalmente concisas y ir directamente al grano, pero la diferencia está en que el 8 de conservación es mucho más duro de lo que es cualquiera de los subtipos del 5. Entonces digo que a menudo se expresan telegráficamente dando directamente órdenes, ¿no? Por ejemplo, cuando son CEOs, ¿no? Cuando son directivos de empresas, muchos 8 conservaciones efectivamente están al frente de empresas, pues son las típicas personas que de manera telegráfica, como a lo mejor en menos de 10 palabras, pues dan órdenes y a lo mejor se pasan el día entero así, ¿no? A lo mejor a cada persona le dicen menos de 10 palabras, pero le dicen exactamente al grano lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, así es como ellos se expresan, ¿no? Yo digo, es como una manera de hablar telegráfica, dando directamente las órdenes y yendo absolutamente al grano. Entonces, digo que más ejemplos de esta pasión satélite, pues la vemos en la siguiente película, en la tercera, que personalmente es mi favorita, la de Logan, en esa pelea inicial, ¿no? Entonces, el 8 de conservación, digo, de aire más afincado, más a los 5, no es tan pendenciero como lo es el 8 sexual, que en mi opinión es el más pendenciero de los subtipos del 8 y probablemente uno de los más pendencieros de todos los 27 subtipos del anagrama. Pero una vez el 8 conservación se ve en una pelea, una vez entra en una pelea, desea acabar imponiéndose. Ahí vemos también la pasión satélite de la satisfacción, como él está haciendo en esta pelea inicial. Entonces, el 8 conservación no busca bronca, pero normalmente, pero si hay una pelea, él va a querer ganarla. Ahí estamos viendo también la pasión satélite de la satisfacción, ¿no? Luego también en esta película Logan, cuando el profesor Xavier dice no podemos dejar aquí a Laura, y Logan responde ella no es problema nuestro. Y posteriormente dice, es que le dice Xavier, es que no te importa, y dice exacto, no significa nada para mí. Entonces aquí digo que este subtipo es demasiadamente, ahí está la lujuria, ¿no? Que se va a hacer las cosas en demasía, en exceso, demasiadamente enfocado en su propia supervivencia.
Entonces, por esta razón, en estado medio o insano, son profundamente egocéntricos. De hecho, ya digo que mi opinión es que el 8 conservación es el más egocéntrico de los 27 subtipos del eneagrama. Evidentemente, estoy hablando de nivel medio o insano. Si está en el nivel sano, no tiene por qué. Luego, cuando dice, hay un tipo que dice, ¿quién es ese? Refiriéndose a Logan. Y Logan dice, alguien que te sugiere que vuelvas a tu camioneta y que vayas a tocar los cojones a otra parte, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la fiera territorialidad de este subtipo, del 8 conservación, ¿no? Esa satisfacción que también tiene que ver con una, ya digo, una fiera territorialidad de que nadie se meta con él o se meta con los suyos, ¿no? Proteger este es mi espacio, aquí donde estoy, que nadie venga aquí a molestarme a mí o a molestar a los míos, ¿no? Ya digo, subtipo de una fiera territorialidad. También esto es un ejemplo de pasión de satisfacción. Entonces voy a comentar dónde veo yo las flechas. Entonces, en primer lugar, comienzo con la flecha con el 5. En primer lugar, vemos contención o restricción, que esto es un atributo de los 5. Entonces, la primera de las películas, la de Lobezno Orígenes, cuando su hermano Víctor, que es un 8 insano, cada vez que este se pone violento, pues que él lo está refrenando, que está poniendo contención o restricción. Aquí estamos viendo una flecha positiva con el 5, una flecha sana. Cuando en Vietnam dice, basta ya, déjalo, y más tarde en el helicóptero dice, Víctor, tranquilo, o cuando está en el poblado africano, dice, Víctor, ni se te ocurra pensarlo, no nos alistamos para esto. Entonces digo que la flecha con el 5 ayuda al 8 a ponerse límites a sí mismo, ¿no? A moderar o refrenar su propia lujuria. Y que en realidad, al contrario de lo que dicen los mitos del enagrama, que hay muchos, y uno de ellos es que solamente la flecha de integración sana a los enatipos, eso no es cierto. Los dos flechas confieren cualidades positivas. Entonces digo que en realidad ambas flechas, y no solo la así llamada flecha de integración, ayudan a equilibrar a cualquiera de los enatipos y le aportan ventajas. O sea, no solamente la flecha de integración es la flecha que digamos que aporta cosas buenas y la otra es la que aporta a las partes más neuróticas y más negativas. Eso no es cierto. En realidad ambas flechas pues pueden aportar ventajas o desventajas, cosas buenas o cosas malas. Entonces, la flecha con el 5 al 8 le ayuda a poner contención, restricción y límites a su propia lujuria. Entonces, como he dicho, ambas flechas, no solamente la de integración, ayuda a equilibrar a cualquiera de los enetipos. Luego, flecha con el 5, mecanismo de defensa del aislamiento. Cuando dice yo me voy, te vienes, eso lo dice su hermano, y luego efectivamente pues se va a Canadá, ¿no? Como se ve posteriormente. Entonces digo que además de la flecha con el 5, al ser este el 8 conservación, el subtipo interpersonalmente alejado, el contra subtipo lejos, como dije anteriormente, pues este subtipo del 8 es el más aislado, siendo una especie de lobo solitario superviviente en el mundo, ¿no? Como es efectivamente nuestro protagonista Lobezno. Luego también flecha con el 5, autonomía, entonces más acentuada al ser flecha con el 5 conservación, ¿no? Las personas del enagrama que más desean la autonomía, yo diría que efectivamente son el 5 conservación y el 8 conservación, ¿no? Entonces cuando dice yo sé cuidarme solito, entonces el 8 conservación presume, pero no es necesariamente de que presuma externamente, porque la presunción y arrogancia externa, eso es más el 8 transmisor. El 8 de conservación, digamos que es una presume para sí mismo de esto mismo, de que es una persona que sabe cuidar muy bien de sí misma, ¿no? La que mejor de los 27 subtipos, ¿no? Vivir, ya digo, en los ambientes más hostiles y ser capaz de sobrevivir, ¿no? Entonces, yo sé cuidarme solito. Entonces, sería una frase efectivamente que diría un 8 conservación, ¿no? Entonces, además lo dice con ese porte de confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos la conexión con el 5, pero dentro de que sigue siendo un 8 conservación. Luego prosigo con este listado de ejemplos de flecha con el 5, entonces buscaré mi propio camino. Y entonces aquí digo que es el subtipo del 8 más autónomo y solitario, como él está diciendo aquí, buscar mi propio camino de ir por su cuenta. Es el subtipo del 8 más autónomo y solitario, en mi opinión, debido a la flecha con el 5 conservación, ¿no? La influencia, la conexión o la influencia de la flecha, ¿no? Dado que el 5 conservación es el carácter más autónomo y amante de la soledad de todo el enagrama. Entonces, la diferencia está en que
a diferencia del 5 conservación, el 8 conservación no le tiene ningún miedo al mundo exterior, cosa que sí le ocurre al 5 conservación, de ahí que se aísle tanto en sus refugios, ni se siente rápidamente drenado en su nivel de energía como le ocurre al 5 conservación cuando sale al mundo, que rápidamente siente como que su batería energética se gasta y tiene que volver a recargar pilas en su refugio. Al 8 conservación eso no le pasa tanto porque es un 8. El 8 es un nivel de un enetipo de un nivel de energía altísimo. Y esto está relacionado con que el 8 conservación es pura acción. Acción, acción, subtipo acción. Así que no puede ser una persona que se drene rápidamente en el mundo a nivel de su energía. Entonces, efectivamente comparte con el 5 conservación esa autonomía, ese carácter solitario, pero ya digo, la diferencia está en que no le tienen ningún miedo a salir al mundo, cosa que ya digo, sí ocurre con el 5 de conservación, ni piensan que su energía sea un recurso limitado. Luego también flecha con el 5 cuando el hijo de Yoshida le dice a Logan, ya es hora de que vuelvas a tu cueva. Entonces, aquí también estamos viendo la flecha con el 5 conservación, ¿no? El 5 cueva también se le llama. Digo que el 8 conservación también tiene esa necesidad de retirarse a su refugio personal por su flecha con el 5 conservación, pero generalmente solo una vez ya se haya satisfecho. Entonces, el 8 conservación está en el mundo, cuando ya se haya satisfecho, entonces vuelve a su refugio. Mientras que en el 5 conservación es más bien estar en el refugio como modo por defecto y salir al mundo las mínimas veces que necesite. Entonces digo que una metáfora es que el 8 de conservación es algo así como un león que se va a descansar a su guarida tras cazar y alimentarse, ¿no? Cuando el león ya se ha satisfecho, pues dice, bueno, pues ya está, me vuelvo a dormir, ¿no? Eso sería algo como el 8 de conservación, ¿no? Una persona que va al mundo en plan caza, en plan que va como metafóricamente va a cazar y a satisfacerse, ¿no? Alimentarse en el caso del león, o sea, el 8 de conservación se satisface. Y una vez pues ya tenga esa satisfacción, pues dice, bueno, ya me retiro, ¿no? Entonces ahí sería la flecha con el 5 de conservación. Digo que no obstante, todos los 8 pueden retirarse por la flecha con el 5 cuando se sienten desempoderados. En ese caso estaríamos hablando de una flecha insana con el 5 o de descentramiento, ¿no? Luego, el mecanismo de defensa de aislamiento, que es el mecanismo de defensa del 5. Cualquier enatipo no solamente coge su propio mecanismo de defensa, sino también los de sus flechas. Lo que pasa es que el suyo propio es dominante, pero en un momento dado, efectivamente, se pueden observar los mecanismos de defensa auxiliares que son los de las dos flechas, ¿no? Entonces, mecanismo de defensa del aislamiento, cuando dice soy un soldado, llevo escondido mucho tiempo. Entonces, yo llevo escondido, ahí estaríamos hablando de aislamiento. Luego, flecha con el 5 conservación, pero ya digo, el 8 conservación es como la versión dominante del 5 conservación, ¿no? Entonces, cuando dice no te metas en mi vida, eso también podría ser una frase de 5 conservación, pero el 5 conservación no se atreve a decir eso, simplemente da la energía esa, pero nunca lo verbaliza. ¿Por qué? Porque 5 conservación tiene dificultades para expresar su ira. Probablemente sea uno de los subtipos del enagrama, 5 conservación, que más dificultades tiene con expresar su ira. Mientras que el 8 conservación no tiene ningún problema en absoluto al respecto, todo lo que es de la tríada de la ira. Entonces, muchas veces los 8 conservación sería como se atreven a decir las cosas con 5 conservación, les gustaría decir, pero no se permite decir porque tiene un problema el 5 conservación tiene un gran problema a la hora de manifestar abiertamente su ira, y el 8 conservación no lo tiene. Entonces, es la misma energía, eso de no te metas en mi vida, esa es una energía 5, es una flecha con el 5. No me invadas, no te inmiscuyes en mi privacidad, eso es una flecha con el 5, pero ya digo, en versión dura y expresándolo con ira. Entonces aquí paso a explicar dónde veo yo por otro lado la flecha con el 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera de las películas, en X-Men Orígenes, pues al rescatar la que por entonces era su novia, dice voy a sacarte de aquí y voy a llevarte a casa. Entonces, aquí hablo a propósito de la flecha con el 2 conservación, ¿no? Entonces, digo que como el 2 conservación con quien están conectados, pues los 8 conservación pueden ser muy cuidadores de sus íntimos, o también los 2 conservación,
pero su manera de nutrirles, entonces, esto lo digo porque en el enagrama el nutridor es el 2, ¿no? Que es el arquetipo de la madre, ¿no? En el modelo padre-madre-hijo es madre-madre, ¿no? Entonces, el 8 por la flecha con el 2 también puede ser el nutridor, pero claramente desde un estilo distinto, ¿no? Entonces, la comparativa es que ellos, los 8 conservación, al igual que los 2 conservación, también se dedican a nutrir a sus íntimos, pero ellos lo hacen desde otro estilo, lo hacen desde el estilo de protegerlos físicamente y proveerles de su sustento material necesario, ¿no? Entonces, esto lo tienen en común los 8 conservación y los 2 conservación, el hecho de que son muy cuidadores de sus íntimos, de que intentan que a sus íntimos no les falte de nada, pero claramente desde la polaridad de la flecha de que el 8 conservación es una persona muy dura, mientras que el 2 conservación, por el contrario, es una persona muy dulce. Luego, también veo la flecha con el 2 de compasión. Esta sería una flecha positiva, una flecha sana, al salvar la vida del joven señor Yoshida en la segunda de las películas, lo ves no inmortal. Luego también en esta película al sacrificar al oso envenenado por la flecha y malherido para quitarle su agonía, ¿no? Entonces aquí está demostrando, en mi opinión, compasión hacia el sufrimiento del animal. Luego también flecha 2 sana de compasión al salvar la vida de Mariko de su intento impulsivo de suicidio, y luego a lo largo de todo el resto de la película, posteriormente cuando le brinda desinteresada protección, ¿no? Entonces aquí digo que la flecha 2, recuérdase que la fijación del 2 es la sobreabundancia, la falsa abundancia, pues por la flecha, esta fijación también se expresa en el 8, pero de manera distinta, ¿no? Entonces digo que la flecha 2 de la fijación de la sobreabundancia se expresa en el 8 como una sobreabundancia en la confianza de su propia fuerza. Es decir, igual que los 2 que tienen ese espíritu de sobreabundancia, de yo puedo conectar con todos y yo puedo con todo, los 8 también piensan lo mismo, pero ellos más bien desde la sobreabundancia de su propia fuerza, ¿no? No tiene tanto que ver con la autoimagen, que es la autoimagen de grandeza, que eso ya es el orgullo del 2, ¿no? Entonces, esta sobreabundancia, la confianza de su propia fuerza, porque normalmente las personas de eneatipo 8 son las personas más asertivas de todo el enagrama. Luego se puede discutir que hay otros subtipos, por ejemplo el 6 contrafóbico también puede ser muy asertivo, pero en general, solamente hablando de eneatipo, sin entrar en subtipos, yo diría que el 8 es el más asertivo de todos los eneatipos, ¿no? Y esto, en mi opinión, es por esa flecha 2 de sobreabundancia que ellos expresan a modo de sobreabundancia en la confianza de su propia de sus propias fuerzas, ¿no? De su propio poderío, ¿no? Entonces digo que canalizado esto para bien, cuando se expresa de manera sana, pues esa confianza en su propia fuerza la canalizan de manera protectora para las personas que ellos conocen que piensen que son vulnerables o están indefensos, ¿no? Entonces, como está efectivamente haciendo él en esta película, ¿no? Brindando desinteresada protección a Mariko, ¿no? Entonces, bien canalizada esta sobreabundancia, esta sobreconfianza en su propia fuerza, pues se vuelve una fuerza protectora, ya digo, de vulnerables e indefensos. Los 8 lo que más detestan es ellos sentirse que sean vulnerables o indefensos. Por eso cuando ven que los demás están en esa situación, pues como lo detestan completamente y se están como un poco proyectando ahí, como viendo reflejados en un espejo, pues lo que hacen es defender, eso cuando están en su mejor versión, ¿no? Defender a aquellos que son vulnerables e indefensos, y también intentar como que se le pegue un poco de su propia fuerza, ¿no? De su propia energía como 8, ¿no? Luego también flecha con el 2 de protección de seres queridos, cuando dicen no toques a mis amigos, ¿no? Lo ves no inmortal, ¿no? Entonces, esto es efectivamente aquí, esto es una típica conexión en la franja media sana entre el 8 y el 2, eso de la protección a los seres queridos. Luego acabo con este listado de ejemplos de flecha con el 2. En la película de Logan, al cuidar del profesor Xavier, como se ve, que ahí se ve una flecha particularmente con el 2 conservación, ¿no? Porque le está cuidando más a nivel de conservación, eso de tómate las pastillas, y efectivamente eso sería un cuidado de instinto conservación, ¿no? Entonces sería una flecha con el 2 conservación.
y luego al proteger a su hija y ayudarla a llegar sana y salva al refugio de mutantes. También ahí se le vería, en mi opinión, una flecha con el 2. Luego, antes de acabar, pues voy a añadir este bonus, como es habitual en mis vídeos, de ejemplos de personajes históricos o famosos pertenecientes al subtipo en cuestión, en este caso al subtipo del 8 conservación. Entonces, en primer lugar tenemos a Enrique VIII, este lo tipifica naranjo, del cual animo a ver las numerosas películas, tanto antiguas como modernas, que existen sobre su vida, para conocer mejor este subtipo. Luego tenemos al dictador de la Unión Soviética, Stalin, aunque sería un ejemplo insano, 8 conservación, dado que Stalin era un psicópata sin ninguna duda. Luego tenemos al mafioso Al Capone, el cual era también perteneciente a este subtipo. Ya he dicho que este subtipo tiene una gran necesidad, una necesidad neurótica de proveerse de aquello que desea, como era el caso de este mafioso. Luego tenemos al también mafioso y también en estado insano Pablo Escobar. Luego tenemos allá a nivel un poco más sano, nivel medio diría yo, John D. Rockefeller, el magnate, el cual también tuvo flecha con el 2 sana porque también hizo buenas labores. Y donó parte de su fortuna. Luego también tenemos al también magnate empresario JP Morgan como ejemplo de 8 conservación, esta madera que tiene el 8 conservación de ser un hombre forjado a sí mismo de negocios. Luego al que probablemente sea el mejor ejemplo de esta lista en tanto a nivel de desarrollo psicológico, al más sano, que sería el maestro espiritual Gurdjieff, que fue quien rescató el enagrama, ¿no? Que el enagrama pertenecía en aquel momento a la escuela sufí y pues a través de Gurdjieff resurgió el enagrama para luego ser transmitido a Ichazo y luego a Naranjo, ¿no? Luego tenemos al actor John Wayne, que siempre hace de 8 conservación de tipo duro, al también actor Danny DeVito, son 8 conservación también, y luego Saddam Hussein, que a mí me parece que este personaje histórico también pertenece a este subtipo de 8 conservación, ¿no? Este 8 que es más egocéntrico y también más introvertido. Entonces con esto acabo la presentación, muchas gracias por tu atención, por favor déjame un like para que el canal crezca y el vídeo llegue a más gente. Entonces también acabo con esto los análisis de los subtipos del 8, ¿no? Dado que ya tendría el conservación, social y transmisor. Voy a dejar en la etiqueta también los vídeos que hice para el caso del 8 social, que tipifiqué a Marx, y el 8 sexual transmisor, que tipifiqué y analicé a Picasso. Entonces espero que este vídeo haya ayudado a comprender mejor este patrón de personalidad y como siempre dejo abajo en la descripción el enlace del PowerPoint de la presentación para quien se lo quiera descargar. Entonces espero que os haya gustado, espero que haya sido instructivo y nos vemos en la próxima.